Pues, hola a todos y a todas, bienvenidos. Bienvenido Quique a Tiempo en Tierra. Gracias. Hace rato no grababa con alguien, como que la vida, el tiempo, el ritmo, pues me estaba un poquito brillando a querer optimizar, pues seguir el proyecto, pero optimizar para que lo pudiera seguir haciendo cómodamente. Pero estuve pensando que de vez en cuando volver a esto es la esencia un poco del por qué lo hago. Compartir lo que comparto ahorita, pues sí tiene un impacto y tiene tal vez va más de la mano con lo que se espera en cuestión de algoritmo y lo que la gente ve más, porque nuestra capacidad de atención es mínima y demás. Pero lo que busco yo es que yo pueda también conectar conmigo mismo, con las personas con las que estoy, a la hora de explorar este proyecto, porque el proyecto en sí no busca otra cosa más que regresarnos, y a todos los que tal vez escuchan, al momento en el que estamos, reconocer en dónde estamos, porque estamos o no estamos tal vez, y si es lo que queremos, ¿no? Y son preguntas muy sencillas, pero muy profundas. ¿Dirías que el objetivo de tu podcast es que la gente vuelva al presente, a su presente? Pues tal vez es solamente reconocer cómo es su presente, ¿no? Y si es el presente que quieren. Y llevarnos, porque este es un proyecto en todas las direcciones posibles, hacia un mejor presente, ¿no? Porque pues, el mundo es muy caótico, muy ruidoso, hay mucha frecuencia, muy alta frecuencia, entonces el tener una excusa para regresar permite darnos cuenta que muchas veces estamos distraídos por ese ruido, ¿no? Y que lo esencial, lo importante, siempre lo tenemos enfrente. Y quiero dar una introducción muy breve de Quique y también te doy la palabra. Eh, que Quique es una de estas personas que llegaron a mi vida por una no coincidencia, en la que siento que son esas personas que hace todo el sentido haber conocido, porque es una persona que en mi camino personal ha representado como lo que el proyecto de cierta manera representa, como ese espejo hacia como un lugar más sereno, más observador, menos ruidoso, eh, y a través de pues, la creación y desarrollo de una súper linda amistad, ¿no? Compartimos muchas cosas y yo aquí que pues he visto partes de mí que me gustan mucho de mí y que por lo mismo me gustan mucho de ti, y que el acompañamiento que hemos tenido estos últimos años ha sido muy profundo porque como que ha sido realmente eso, ¿no? Como acompañarnos, como reconocernos el uno en el otro a pesar de que somos personas muy diferentes, como darnos cuenta que hay esos puntos en donde hay un engranaje muy puro, muy orgánico y se siente real. Y la vida, hablando de qué tipo de presente quieres, si se puede acompañar con personas con las que te sientes tú mismo, pues para mí que es un muy bonito presente. Entonces agradecerte mucho por venir, por estar, por aceptar. Son que hace ratito no nos veíamos. Trabajábamos juntos, ya no. Ahora solamente hacemos podcast juntos. Otro tipo de trabajo. Otro tipo de trabajo. Pero pues gracias, bienvenido. Muchas gracias, ¿no? Por esas palabras y es, es recíproco, como en verdad, no hay una amistad que solo de un lado se enriquezca, entonces siento que ambos hemos ido viviendo distintas experiencias muy divertidas de todo tipo y ahora estoy emocionado por esta conversación. Pues gracias también por tus palabras. Eh, Quique, ahora sí.
dando la introducción Grabándola. Acabamos de grabar una introducción sin grabar, entonces solo va a salir en el video, pero no en el audio. Va a ser más breve que no. No, se me queda A darle, darle. Pregunta ¿Cómo uno. estás, güey? Bien, ¿y tú? Dime qué piensas ¿Qué piensas de la vida? de la vida. Bienvenidos a Tiempo en Tierra y el proyecto que ya de alguna manera conocen. Pues sí, Tiempo en Tierra, como muchos lo saben, pues lo que busca y lo que justamente decíamos antes de empezar a grabar es que es buscar la manera de reflexionar un poco sobre nuestro presente para construir un mejor presente, bajo la idea de que el presente es lo único que realmente existe, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, tú y yo pues estamos constantemente platicando de esto, pero para los que tal vez no, el futuro pues es solamente una construcción, ¿no? De lo que creemos que puede llegar a pasar en función de lo que hoy tenemos. Pero si ponemos atención, ese futuro nunca es como nos los imaginamos, ¿no? O sea, va a variar de cierta manera, de mayor o menor medida. También el estado anímico en el que vamos a llegar a ese momento es distinto al que estamos hoy. Y el pasado, pues es una construcción de recuerdos desde una óptica que tampoco existe, ¿no? Como que simplemente fue la óptica de ese momento y sí, hay recuerdos y es real, pero ya no podemos construir desde eso porque simplemente ya no está aquí, ¿no? Y el aferrarte al pasado o el aferrarte a un futuro, pues te saca del presente, es lo único que hace y eso hace que generemos pues, tensión, sufrimiento y que nuestra vida sea menos llevadera, porque también nos perdemos de lo bonito que está enfrente siempre de ti, ¿no? Dicho eso, pues estoy aquí con Quique para platicar de lo que les decía respecto al viaje del héroe. Y el viaje del héroe siendo como, o al menos así lo percibo, ¿no? Tú me dirás cómo lo ves. El viaje del héroe siendo como este camino en el que todos estamos inmersos, en el que ante la adversidad y ante la oscuridad y ante lo difícil que puede llegar a ser la vida, por más o menos que lo reconozcamos, porque siempre está ahí esa oscuridad, es atreverse a vivir y enfrentarse a esa oscuridad, ¿no? Y es muy interesante porque independientemente de qué tan invencible se vea esa oscuridad, solamente prender un, ¿cómo se dice? Un pequeño Encendedor. encendedor o una pequeña velita o un fósforo, no sé mucho decir la palabra, basta para iluminar lo que tienes enfrente y eso es todo, ¿no? De no ver absolutamente nada a ver el siguiente paso y el siguiente y el siguiente y el siguiente. No tienes que ver todo, ¿no? Yo creo que hay, y bueno, esta idea me gusta mucho, la de enfrentar, yo lo veo como meterte al lodo y enfrentar lo que no quieres enfrentar. Y siento que hay, o sea, 700.000 caminos del héroe en donde hay como uno diario o incluso a veces uno a cada instante, ¿no? Como sé que hay una conversación que no quiero tener, pero sé que es lo que hay que hacer y cómo hay que tenerla. Y es como, bueno, es como enfrentarlo. A mí me gusta mucho la imagen del dragón porque representa desde hace pues miles de años simbólicamente ese monstruo, ¿no? Como al que no queremos enfrentarnos, pero que en verdad en todas como las anécdotas desde cosas tribales como hasta, no sé, algo más religioso, la pintura de, no sé, como la típica pintura de como San Miguel Arcángel, Ujú. como, o sea, como desde muchas perspectivas distintas, como que está esta idea del guerrero que enfrenta el dragón y creo que se reduce a ser honesto, lo que decías como de reconectar a la gente con el presente en este podcast, creo que es un tema de ser honesto con uno mismo, de mirarse al espejo y saber qué es lo que hay que hacer o dejar de hacer, lo que hay que decir o dejar de decir, y es algo que se construye como a cada instante. Es cierto, y muchas veces también confundimos. Es interesante la metáfora del dragón, porque como que nos encanta pensar de que el dragón se ve como un dragón, ¿no? O sea, que tiene la apariencia física monumental, pues casi casi como estar enfrente de uno real, ¿no? Pero a veces es esa representación la que nosotros le atribuimos a las cosas que nos conflictúan. Y entonces ese es el verdadero dragón de nuestra vida, ¿no? Como que me hace mucho el sentido del dragón porque son esas como barreras
que si tú ves y pones al soldado físicamente en proporción de tamaño contra un dragón, pues es imposible pensar que el soldado va a poder incluso acercarse a, incluso hacer algún tipo de rasguño, ¿no? Pero en la mente del guerrero no existe el dragón de esa manera, ¿no? O sea, en la mente del guerrero, el guerrero está acostumbrado a, pues, enfrentarse a la vida con la misma mentalidad que se enfrenta, más bien se enfrentaría al dragón con la misma mentalidad que se enfrentaría a un ejército contrario o a o a su día a día o a la responsabilidad sobre su propia familia, ¿no? Entonces, en sí el dragón como que puede llegarnos a hacernos sentir como que tiene que ser de esa apariencia, pero es lo que nosotros le atribuimos al dragón, lo que realmente le da el poder al dragón, ¿no? Sí, es esa cosa que no quieres enfrentar. A mí me gustan mucho, no veo tanto las peleas en vivo, pero me gusta mucho ver documentales y a veces sí entrevistas o fragmentos de peleas de personas de la UFC, de la UFC, ¿Ok? porque representan de una forma como muy clara para que sea como menos abstracto, Sí, como qué es eso, o sea, y siempre se ve como, por ejemplo, muchas veces ocurre cuando alguien es campeón de una división, que hay hay dos opciones, o quieren o enfrentan así como deme la pelea que sea contra el mejor, incluso aunque pierda, que eso lo veo como el camino del héroe, o los que como que huyen de las personas que saben que realmente les van a quitar como ese ese prestigio, cinturón de oro de campeón porque saben que les va a ganar. claro. Y entonces a mí el enfrentar al dragón es decir como pues tal vez no muchos entiendan la referencia, pero como Dricus du Plessis, como Sí. dijo, como sí quiero pelear con como Hamzat, que Ujú, eventualmente le ganó, ujú, que de hecho le ganó en el primer encuentro, ujú. pero es como, es eso, es como, ese es mi dragón y, o sea, eso es lo que me toca y creo que va con un punto que quería mencionar, que es como vamos a salir heridos, como frecuentemente enfrentándonos como contra todos esos dragones. O sea, no hay como un guerrero que salga Ileso, ileso, incólume. Siempre, o sea, va a haber como un daño y daños, es el precio a pagar por el camino del héroe. exacto, que en muchos casos son pues un corazón roto, ciertas emociones, tragedia. Totalmente, o sea, creo que con tu idea de, pues hay un daño inevitable y creo que en vez de verlo como, o sea, como poner una especie de adversidad al daño y al dolor, es como entregarnos a ese dolor, porque gracias a ese dolor vamos a llegar a, pues, el sentimiento heroico de, pues, lograr lo que nos propusimos, ¿no? Y creo que eso que te propones, como lo dices, o sea, sí hay veces que se ve muy claro como en el UFC, ¿no? Y son buenos ejemplos porque son guerreros, ¿no? O sea, si lo quieres, Modern Day Warriors, tal vez extraño todo ese mundo, pero pues es viene de un lado, supongo que muy natural al ser humano. Pero también está el héroe cotidiano, ¿no? Porque no necesitas ser un luchador de UFC para ser un héroe, Exactamente. ¿no? Y el héroe cotidiano, pues somos nosotros, ¿no? Todo el tiempo, como en nuestra cotidianidad. O sea, ¿de qué forma te relacionas con la adversidad de tu día a día, ¿no? ¿De qué forma te relacionas con tal vez el tráfico? ¿De qué forma te relacionas con lo que tú dices con tu pareja o con la ausencia de ella, ¿no? ¿De qué forma te relacionas con tu familia, con tus padres, contigo mismo, ¿no? Y se cree que el héroe o el guerrero viene acompañado de un aspecto violento, pero yo no lo veo No. así. No, para nada, y es súper buen punto. Y me gusta mucho el libro que escribe Steven Pressfield. No sé si es Steven o Stephen, pero fue el que escribió The War of Art y también tiene uno que es como de la ethos del guerrero y habla como de, o sea, dice que hay como esta sombra del guerrero que o sea, te podrías confundir. Por ejemplo, estos, no sé, grupos de terroristas, Ujú, mafiosos, y es como, no va por ahí. O ujú, sea va hacia un lado constructivo y creo que en ese sentido es muy útil ir definiendo como, para que no sea algo como, o sea, para que sea más fácil decir como esto sí es y esto no es, creo que es muy útil, por ejemplo, desde mi lado de cómo lo veo, como ir enunciando las, como virtudes o las características que al menos yo asocio como, como hacia el camino del héroe, que por ejemplo una de ellas para mí muy clara sería como la honestidad absoluta, o sea, como no vas a estar siendo un héroe nunca si estás mintiendo, ujú. ¿sabes? Como la lealtad, como la nobleza, como
el tener en cuenta a los demás. O sea, no eres un héroe tampoco si triunfaste porque estás aplastando a otros, Ujú. ¿sabes? Como tener muy claro como esos principios como éticos para no ponerlo como algo como muy en el cielo que no es tan claro en Tan, la tan abstracto. práctica. Totalmente, y creo que tiene mucho que ver como en dirigir tu vida en el sendero de los altos como valores, ¿no? Porque esos altos valores incluso son, pues están en todos los libros filosóficos, ¿no? Como lo dice Kant y los imperativos y todo eso. O sea, al final por algo se habla tanto de esto y por algo el bien, el hacer el bien, viene acompañado de estos altos valores, ¿no? Y lo que dices, o sea, la honestidad, la integridad, también la disciplina. ¿Por qué? Porque concentras el poder de accionar sobre o tener cierta agencia sobre tu realidad cuando tú tienes una agencia sobre ti mismo, ¿no? Porque sí es muy fácil quererse dejar llevar por el placer, ¿no? Es muy fácil quererse dejar llevar por lo inmediato, pues hoy en día tristemente estamos encarrilados hacia esa dirección como pues por no querer reconocernos héroes, ¿no? Pero Mm. somos héroes al final de cuentas y reconocerte héroe es asumir esa responsabilidad de que realmente nadie te viene a salvar. Nadie viene aquí a cuidarte, sino eres tú mismo y el contacto contigo mismo y el acomodar esas piezas de alto valor adentro de ti, el que te va a dar esa claridad. Porque al final es eso, ¿no? O sea, ¿por qué lo harías? Lo harías porque mereces una vida como de alto valor, por así decirlo, que te va a dar una satisfacción profunda. La podemos ver a través de esos momentos en los que actuamos de esa manera, ¿no? Como cuando tú no sé, cuando eres una persona leal con tus amigos o con la gente cercana, de pronto ves que esa lealtad regresa, ¿no? Y de pronto ves que tú de repente necesitas esa mano cuando te sientes que la necesitas y te la dan. Y entonces es ahí cuando dices, ok, esto es porque al final de cuentas el alto valor implica que nos reconocemos el uno al otro como personas que buscan, pues, navegar esta vida complicada de la mejor forma posible. Y entonces, ser íntegro, ser honesto en realidad, o sea, solamente te puede traer lo mismo de regreso, ¿no? Y es como sabio darnos cuenta de eso. Y es sabio saber que vivir de esa manera y actuar desde el cariño, desde el amor, desde la compasión, porque eso es muy interesante. El hombre más compasivo es el guerrero, ¿no? Porque el guerrero sabe hacia dónde dirigir su energía, pues, ¿cómo decirlo? Como con un control más elevado, ¿no? Entonces, tal vez si hay una adversidad que requiera de una acción violenta, por así decirlo, pues tiene el poder para poder ejercer esa violencia, porque tiene un poder absoluto o bastante completo dentro de sí mismo para saber cuándo ejercerlo, ¿no? Pero cuando no hay una razón de hacerlo, es el hombre débil el que ejerce violencia, ¿no? Es el hombre débil el que, o la persona débil, sin hablar de hombres, porque creo que todos tenemos la energía femenina y masculina, Exacto. es la persona débil la que no le da un lugar adentro de sí mismo a ese guerrero, la que va a ejercer violencia cuando no amerita ejercerla. Y muy pocas veces yo te me atrevería a decir que prácticamente nunca lo amerita, ¿no? Exacto. Este, pero sí, es el guiarte por ese sendero, ese tipo de valores, sin duda nos pone en circunstancias que podemos enfrentar a la vida, ¿no? Porque si no, es aplastante. El dragón, literalmente, es aplastante, ¿no? Y entonces el guerrero se compone pues, de todos estos elementos para pues, poder tener incluso la disposición a decir, me enfrento al dragón. Eso es ya, ese ya como que, ese hecho en sí mismo viene acompañado de todo lo demás que venimos platicando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y me gustó lo de la compasión porque realmente, si tú piensas como de forma imaginaria en el prototípico sensei, incluso como lo, no sé, como en las películas, por ejemplo, Yoda Ujú, o el maestro Uguay, ¿no? En Kung Fu Panda, la tortuga, como que no son personas que, o seres que pierdan rápido como el temple, ¿no? O ujú, sea, no es la persona que se dejó consumir como por el enojo, o sea, ese es como otro tipo de dragones que uno debe ir como domesticando, que no se hace vía como la fuerza bruta, ujú, ¿sabes? O sea, no vía el coraje puro te vuelves menos enojo, ujú, ¿sabes? Sino como entendiendo quizá de dónde viene como tanto enojo, quizá en tu familia es como un patrón, quizás es algo que tú puedes ir explorando y de esa forma creo que para mí es eso, como, o sea, el guerrero es alguien como sereno. ujú, totalmente. Y creo que, digo, algo que platicábamos hace ratito es
el, la función de la sombra en este proceso y la sombra siendo como ese lado de nosotros que nos atormenta o nos quita la paz. Es como el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso heroico con el que te enfrentas, con el que te despiertas todos los días para ir a trabajar cuando a veces no quieres hacerlo o te propones escuchar a un amigo cuando lo necesita a pesar de que has tenido tú un día que tal vez es peor que el que tuvo tu amigo, por así decirlo o tener la paciencia necesaria para cuidar a un niño chiquito cuando lo necesita. Ese proceso heroico viene acompañado de, pues, enfrentar, más bien, es comparable, perdón, es comparable con la manera en la que nosotros también enfrentamos nuestras propias como problemas internos, ¿no? O sea, al final es un espejo, ¿no? Porque si tú tuviste ese mal día con el que tal vez no sientes que no puedes ser la persona que quieres ser para una persona cercana que lo necesita, significa que enfrentaste ese mal día hacia adentro como de la misma manera en la que te atreviste a acercarte a tu amigo y a escucharlo. Es decir, lo viste con lo que acabas de decir, con esa compasión de decir esto es parte de eh, la experiencia que me tocó tener y cuando reconoces, por eso tan importante esta idea de la compasión, porque al final cuando te das cuenta de dónde viene lo que decías, ¿no? De dónde viene esa frustración o esa sensación de peso que tenemos en nuestras vidas, automáticamente como que la aceptas, ¿no? Porque te das cuenta que es parte de ti y parte de tu historia y parte de tu vida y la abrazas, ¿no? Aunque suene extraño el decir abrazar, es como, pues no lo ves como sombra, le pones un poquito de luz. Es como, dicen, o sea, las sombras solamente son sombras cuando están en la oscuridad, ¿no? Al final de cuentas, el monstruo de la cama, debajo de la cama, solo existe mientras no te asomes. Pero si te asomas, te vas a dar cuenta que no hay monstruo. O que el monstruo realmente era tu miedo al monstruo y no el monstruo en sí, ¿no? Porque cuando aceptamos, observamos y reconocemos que, pues sí hay cosas de nosotros que no entendemos tal vez, automáticamente eso es darle luz, ¿no? Es decir, ahí está. A veces se sigue sintiendo incómodo, sí, me sigo poniendo nervioso cuando me pongo a hablar en cámaras tal vez, o sigue molestando X cosas, sí, me sigue molestando, pero ahí está, y sé que ahí está, y sé que es parte de mí, y sé que mientras Dios lo acepte como parte de lo que soy y obviamente evite que eso se traduzca en un daño a un tercero, pues entonces no me va a poder hacer daño realmente, ¿no? Em, entonces creo que ese es el proceso también heroico interno, ¿no? Como darle un poquito de luz a esa sombra. Y como decíamos al principio, o sea, basta con un cerillo, o sea, hay que nada más alumbrar tantito, entender cómo se siente. Por eso yo con Quique, más bien Quique me ha ayudado mucho a acercarme al mundo de la meditación y de la práctica de la meditación y demás. De hecho, hice un retiro por primera vez en mi vida con Quique. Fuimos roommates. Este, no nos hablamos porque no se podía hablar. Este, pero bueno, la meditación también es un instrumento increíble para esto, porque pues, simplemente es observar, ¿no? Observar qué estás sintiendo en el momento en el que lo estás sintiendo y a la hora de darle una forma, una textura, no sé, y darle características, por así decirlo, como que es más reconocible y por ende es menos peligroso. Estoy de acuerdo, es como, se habla mucho en la meditación que el primer paso es detenerse y ese es un prerequisito para la claridad, porque no hay claridad en un estado mental demasiado agitado, acelerado. Entonces, el primer paso es ese, es como ver qué jugadores están en la cancha en primer lugar. Y, y a partir de ahí es mucho más claro como qué hacer y qué no hacer. Y creo que como tal, o sea, el dragón que más nos puede como poner obstáculos es como el miedo, es como la energía que si no la reconocemos más puede crecer y llevarnos a como estar en problemas. Y creo que es como un buen, o sea, en verdad nunca lo vamos a hacer como perfectamente, pero como una buena forma de verlo es como literalmente como ir agresivamente hacia lo que sientes que estás como evitando o temiendo. O sea, como yo de niño, no me gustan a mí mucho
¿Cómo se llaman? Por ejemplo, las cosas que hay en Six Flags, estos juegos de... Los coches chocones, No, 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 ¿cómo se llaman los, montañas como, rusas. las montañas rusas? No me gustan en general. Los coches Y chocones. los go-karts, Algo no. específico. Y recuerdo de niño como, por ejemplo, decirle a mi mamá como de que quiero hacer esa porque, o sea, si me atrevo a esa, voy a poder hacer todo. Ujú. Siento que en general, en ciertas circunstancias, en muchas intento ser así como en bici de montaña era así y es algo que, tipo, no sé andar en bici de montaña, entonces me fracturé una mano, pero es como, que eso me da miedo y es como de que vamos ahí y creo que es como una buena forma interna. Obviamente hay cosas que me dan miedo y aún no logro como ver la forma de atacarlo, o sea, Ujú. como que, pero creo que es una buena en general forma de notar como que estoy queriendo evitar esto, estoy queriendo no hacerlo, como voy a ir ahí, o sea, como me voy a enfrentar como a lo que me tenga que enfrentar. Decía mi abuelo, al toro por los cuernos, ¿no? Dicen Eso, mucho eso, ¿no? ajá, Como que me hace literal. mucho sentido. Bueno, creo que alguna vez ya lo habíamos platicado, pero en las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, que es pues Carlos Castañeda va con eh, me parece que es un yaqui, no recuerdo, es un maestro, ¿no? Un maestro que trabaja con plantas de poder y él está haciendo una investigación. Este maestro habla de que en la vida hay cuatro batallas, ¿no? Y dice que la del miedo es la primera batalla que uno logra vencer, ganar, para comenzar a vivir, ¿no? Y vencer al miedo no significa no tener miedo, eso es importante. Vencer al miedo significa reconocer el límite que el miedo en sí mismo impone y no hacerle caso a ese límite. Cuando no implique Exacto, que... justo quería mencionar, o sea, como, o sea, no fue inteligente como hacer cosas que no estuviera listo en bici de montaña y lastimarme, o sea, eso es Ujú, como de que, eso es como no usarlo bien. ujú, Y luego o sea, creo que lo que dices hace mucho sentido, como entender el miedo y otra cosa que quería mencionar es como, por ejemplo, de los peleadores más exitosos, hay como pocos peleadores en la UFC que abiertamente reconocen como cada pelea siento miedo de ujú, pelear contra la otra persona. ujú, Y uno de los más famosos, como George St. Pierre, o sea, muchos que son muy, muy exitosos, son de los pocos que abiertamente reconocen como me da terror. ujú, Y creo que eso los hace más fuertes, como, totalmente. pero obviamente hay que tener criterio. Pero es parte de lo, como la misma idea de que veníamos diciendo de darle luz, ¿no? Porque reconozco la sensación del miedo en mí. O sea, porque muchas veces tengo miedo y la reacción es no acciono sobre eso que me da miedo, pero no sabemos que es el miedo mismo el que nos está deteniendo y no algo real, no algo empírico. El miedo es una guía, el miedo es un maestro, es un maestro evolutivo. O sea, sin ponernos tan filosóficos, ¿no? El miedo ha hecho que sigamos vivos, Claro, ¿no? El miedo ha hecho que no te avientes de una barranca porque te vas a matar. El miedo ha hecho que no te comas una serpiente, o más bien no trates de acariciar una serpiente desde los dientes porque te va a morder, ¿no? claro. O sea, el miedo es un instrumento de supervivencia que tiene todo el sentido del mundo, solamente que el miedo en sí mismo es el que limita el potencial humano. El espíritu del hombre, de la persona, se ve limitado cuando el miedo se pone en la puerta. Porque siempre cuando uno se expone a la vida, que en el camino del héroe, y se deja enfrentar a ese dragón, el solamente enfrentarte, es decir, aunque le tenga el miedo más profundo a este dragón, estoy dispuesto. No es dejé de tener miedo, no es yo no siento miedo. Incluso a este Alex Honnold que hace free solo y sube paredes sin cuerda. Pues se dice, ¿cómo no siente miedo? Dice, no, pues claro que siento miedo. Pero es el enfrentarme al miedo real todos los días o seguido el que me hace darme cuenta que el miedo muchas veces engaña. Y él en una entrevista muy, muy famosa, él dice, como me encantaría que la gente cotidiana se exponga más al miedo real, al miedo de que si de verdad algo sucede, pues, está cerca de la muerte, ¿no? Como no decir muerto Ujú. automáticamente. ¿Por qué? Porque dice, yo que estoy expuesto a esto, no es que soy mejor ni peor, simplemente estoy expuesto a esto. De repente voy a un, no sé, él decía en una entrevista como voy a un
voy al aeropuerto y veo a la gente como perdiendo la cabeza porque el avión va 15 minutos tarde o porque no hay donde sentarse cómodamente o porque el sándwich que pidieron en la cafetería venía frío. Y él dice como, ¿por qué? O sea, eso es la incomodidad, el exponerte a esas circunstancias te regresa a lo esencial, a lo importante, a lo real, ¿no? Y no, aquí el razonamiento no es vayan y expónganse al riesgo a lo pendejo, no, no se trata de eso, sino que reconozcan que muchos de nuestros problemas son problemas por comodidad, son problemas que nosotros construimos por no tener algo realmente enfrente que nos pueda generar, o sea, poner en una situación de riesgo, por así decirlo, ¿no? Entonces también es quitarle ese poder a eso y es salir constantemente a enfrentar ese miedo en donde tenga que enfrentarlo. Por eso lo que dices tú me hace sentido, ¿no? Porque, pues, ¿qué si a mí me da miedo hablarle a una niña, ¿no? Es como ahí debe estar mi atención, en por qué me da miedo. Y vas y le hablas y te das cuenta que no pasa nada, ¿no? Oye, ¿qué hacer si a mí me da miedo subirme a una montaña rusa? Pues voy y me subo y me doy cuenta que no pasa nada. Oye, pero a ver, hablarle a una niña, subir una montaña rusa, me va a acabar potencialmente dañar en algo irreversible como lo de la bici de montaña. La neta no. Sí, Entonces, ¿por qué no lo harías? ¿No? El chiste es que hay que aprender con él. Y por eso, remontándolo también a lo que dijiste al principio, de la importancia del daño, de la cicatriz, del constantemente pues salir lastimado, pues es solamente eso, esa cicatriz la que como que abre la oportunidad de que algo más suceda del otro lado, ¿no? Porque si no hay cicatriz no hubo experiencia y si no hubo experiencia no hubo conocimiento, aprendizaje y no hubo pues eventualmente un crecimiento, ¿no? A lo largo de tu vida. Entonces sí, el miedo es un aliado, es un súper aliado y es muy, muy importante tenerlo cerca, ¿no? No es un enemigo. Y creo que ahí es cuando, yo creo que Carlos Castañeda cuando hablaba de vencer el miedo es ese reconocimiento profundo de que es un aliado. claro, sí, eso me gusta. Estoy pensando, como es muy común, todos hemos tenido, y también habla de esto Stephen Pressfield en su libro como Turning Pro, que es muy famoso, como que todos, e incluso en muchos libros, como que el héroe tiene una etapa donde se pierde, ¿sabes? Como que se deja llevar por la oscuridad y luego regresa Mm, como a la luz. Y entonces siento que todos hemos tenido una etapa en la vida en donde hicimos lo opuesto de todo esto, como mm, de que no estamos orgullosos de esa etapa, a veces nos arrepentimos, a veces nos persigue y en verdad creo que justo, o sea, es esta idea como, volviendo a lo que dije, donde el primer paso de la meditación era detenerse. También un monje hablaba como de, pues justo, o sea, como que si hay un patrón que tú estás haciendo que causa sufrimiento o lo que sea, el primer paso es parar, ¿no? Y a mí me gusta mucho, de hecho, se llama como la ley de los hoyos, algo así, que es como, la primera es como, si estás en un hoyo, deja de seguir cavando, mm. ¿no? Y hay como otras que no importa, pero esa me gusta mucho porque es como, todos creo que vamos a estar en un punto descarrilados, o por ejemplo, hoy creo que debo tener esta conversación y no la tuve, la evité, pero bueno, reconozco que la evité y como ahora sí me enfrento, ¿no? O sea, Mm. como que creo que por eso es muy importante la compasión y el acompañamiento, porque no hace sentido perder tiempo. Cada segundo que pases en ¿por qué la volví a evitar? Y soy un cobarde, es como que tiempo que estás perdiendo y no estás como enfrentando tu destino. Sí, sin duda, o sea, no, las cosas no van a desaparecer por como reflexionarlas demasiado, ¿no? Como que no vas a... Pues sí, el sentirte mal por no haber tomado una decisión es también como parte de lo mismo, ¿no? Como solamente el reconocer, o sea, como que tienes también dos tipos de enemigos, si lo quieres ver a la hora de tener como ciertos obstáculos. Tienes el obstáculo en sí mismo, ¿no? Como, no sé, o sea, el examen que tengo que pasar. Y también tienes el miedo o la relación con esa sensación del examen, que creo que es el enemigo principal, ¿no? Generalmente es el más grande, ¿no? Es el más grande, ¿no? Porque al final de cuentas el examen en sí mismo, pues es un pedazo de papel, ¿no? Como que no tiene mucho peso. Y así con todo, y es bonito poner esa perspectiva en la mesa porque cuando dices, ok, mi enemigo es el miedo, pues lo que dices, ¿no? De el examen en sí mismo no me puede hacer daño, ¿no? Y entonces, pues es como te relacionas con ese miedo solamente accionas, ¿no? Oye, pues justo evité esta conversación, pues ten la conversación, no te juzgues por no haberla tenido, simplemente date cuenta que como sabes que la tienes que tener,
el parte de este camino heroico es la valentía, ¿no? Que es un componente muy importante. Que el otro día escuché un quote o leí un quote que decía, Wisdom without courage is just como, no me acuerdo cuál era la palabra, pero Fruitless, es claro. fruitless, ajá. Como necesitas coraje, necesitas valentía para aplicar eso que ya sabes de ti, para enfrentarte a esos demonios o esa oscuridad o ese dragón. Ese es el primer paso, ¿no? Y ya en el camino construyes con todo esto que decimos de el poder de la compasión y de la honestidad. Pero lo primero es atreverte a hacerlo, ¿no? Y creo que esa es una temática que no se puede perder de vista en el proceso heroico, porque siempre se va a sentir como que tal vez no podemos, ¿no? O tal vez es demasiado. Siempre, ¿no? O sea, cuando pensamos que ya dominamos la vida, que eso nunca va a suceder, se aparece un dragón más grande o se aparece un dragón más desconocido o un dragón de tres cabezas o al final de cuentas siempre va a estar ese componente de lo desconocido, porque esa es la manera en la que es la vida, o sea, las cosas son así, las vamos descubriendo, pero en un como especie como de espiral eterno de que conoces algo, pero a través de conocerlo te das cuenta de lo desconocido que es ese algo, y después vas entendiendo las, no sé, las partes de eso desconocido. Y hay otras partes más desconocidas. Es decir, para darte un ejemplo más concreto, porque a veces siento que me voy un poco por lo abstracto, es como cuando estudias un tema, ¿no? Que te interesa, estudias historia, al principio no tienes idea de qué es la historia, y llegas a tu clase de historia por primera vez y todo es nuevo. ¿Cómo que los aztecas? ¿Cómo que el imperio español? ¿Cómo? De repente ya conoces la historia y te das cuenta que dentro de la historia hay subhistoria, ¿no? Como, a ver, pero ¿cómo que en esta zona era diferente que en esta otra? Oye, pero ¿cómo que en esta zona la relación de estas dos personas era diferente a la... Claro que sí. Como que te vas metiendo y a lo que me refiero a lo que quiero llegar con esto es que todo siempre va a ser desconocido por el espiral natural de las cosas, por el cambio permanente en el que la vida funciona, ¿no? Entonces, por eso la valentía es tan importante, porque necesitas siempre estar dispuesto a encarar eso desconocido. Eso desconocido es el dragón siempre. Eh, y es chistoso, cuando lo encaras, pues muchas veces es como si vieras al dragón de lejos y se ve así, y de repente te acercas y es un cachorrito, ¿no? No siempre, hay cosas que sí tienen colmillos, ¿no? Pero sí, el puro hecho de atreverte a hacerlo, pues cambia todo, ¿no? Cambia toda la relación que tienes con eso, ¿no? Y lo ves en las grandes historias, ¿no? Yo tengo la creencia de que, o sea, si te subes al ring, como, o sea, vas a perder unas otras, pero al final como, o sea, vas a ganar al final, como Sí, realmente en la historia del camino del héroe como triunfa, si estás siempre como encarando lo que tengas que encarar. Y algo que me gusta también es la idea de como respeto más que miedo como al enemigo, al mm, oponente. Como no subestimas o dices como este examen no es nada, como si es algo, si fuera nada no te preocuparía, pero es totalmente, como que respeto la dificultad de esto, ¿no? Pero no dejas que te consuma. totalmente, me encanta eso. Y coincido con las dos ideas. O sea, por un lado coincido con la idea de que el camino heroico es el camino correcto. O sea, para mí no hay duda. Y es correcto por muchas razones, como que vas a acabar en donde quieres acabar. Y por otro lado, el respeto al enemigo es el reconocimiento de nuestra como propia vulnerabilidad y pues es sabiduría de decir, pues no por algo, no por nada parece un dragón, no por nada tiene colmillos, no por nada saca fuego. Y entonces es el respeto mismo el que te encamina a enfrentarlo de la manera correcta. Yo lo pienso mucho en esto que digo, lo que me gusta mucho que es la montaña, la actividad de montaña. Últimamente han habido muchas pues, historias trágicas. He escuchado mucho, digo, siempre las hay, pero últimamente las he escuchado mucho. Y no puedo no pensar, por lo que he visto y he leído de los accidentes que han habido, que mucho de esto es una falta de respeto real a lo que estás enfrentando. Enfrentar una montaña es, yo creo que de lo más imponente tal vez, o tal vez de lo que se podría considerar imponente, es imponente.
y es hermoso y es profundo y es de lo más increíble que ahorita pues tengo en mi vida, pero solamente es increíble porque viene acompañado del reconocer que es mucho más grande que yo, ¿no? Y entonces el aproximarte a ese tipo de mundos con ese respeto del que hablas es, pues es darles, ese es un respeto incluso a ti mismo, porque, pues sí, o sea, no eres invencible. Y si no subes la montaña respetando el momento de subir, por ejemplo, en la montaña hay que dar una ofrenda, creo que tú sabes, no nada más es el acto espiritual de hacerlo, sino es lo que simboliza la ofrenda, es, o sea, me estoy dando a mí la oportunidad de estar aquí, pero de la manera correcta. Hacerlo con todo lo que implica en cuestiones de seguridad, de planeación, de... Esa es la manera de enfrentarte a los dragones. No es una cautela extrema, porque al final de cuentas siempre va a ser desconocido. O sea, ni un millón de cuerdas te salvan de una avalancha, Claro, ¿sabes? sí. Pero, pero, pues una cuerda bien empleada te salva de algo que siempre se pudo haber salvado, ¿no? De lo que tal vez nunca tuviste que haber enfrentado. Entonces, pues sí, navegar la vida con ese temple y ese reconocimiento, me parece que pues, es la manera correcta de vivir, pero no sé. No sé. Sí, estoy de acuerdo. Creo que de mi lado lo único que me gustaría agregar es como en mi altar de meditación tengo un pequeño dragoncito y, y ningún día me siento tan cómodo como viendo su mirada. No porque crea que me va a hacer daño a esa figura, sino por como sé que es eso, como hoy quién eres, hoy qué pelea hay, como hoy a qué me tengo que enfrentar. Y sí, tengo como fotos también como de dragones y todo, y es como algo que creo que nunca deja de ser vigente. Y como dijimos, nunca nadie hará la pelea perfecta. Vamos a tener como tropiezos y heridas, pero al final depende totalmente de nosotros el resultado. Sí, yo también para ir cerrando, pues recordar que el proceso del héroe es un proceso amoroso. Es querer como querernos lo suficiente o amarnos y amar a lo que nos rodea lo suficiente para querer ser la mejor versión posible para eso. Y eso se puede ver muy fácil en un padre de familia, una mamá. O sea, no hay duda de que un papá o una mamá son héroes de su familia, ¿no? Para sus hijos. O sea, tú ves a tu padre y, bueno, tristemente no en todos los casos por circunstancias, pero en mi caso y supongo que en el tuyo, nuestros papás hicieron tantas cosas por nosotros por tanto tiempo y lo han hecho que no cabe duda que hay un acto heroico ahí. Y ese acto heroico era despertarse y salir y cuando no querían o no podían y traer pues, lo que era el pan a la casa, por así decirlo, y ver a tus hijos, poderle dar a tus hijos lo que quieres darles. Realmente, para mí no hay duda de que eso viene de un acto de amor. Y entonces, asumir el rol del héroe es amar la vida, ¿no? Es asumir tu vida con amor y pues quererte lo suficiente para cuidarte de esa manera y cuidar a los de alrededor de ti, porque el héroe que es hacia afuera es hacia adentro y así, ¿no? Entonces, pues, y me quedo un poco con eso. Sí, exacto. Yo lo único que se me ocurrió ahora es como, es alguien que nunca va a perder por default, ¿sabes? Ujú, totalmente. Siempre se va a presentar. Exacto. Sea bueno, sea malo, sea... Puede perder porque el otro era mejor, ni modo, pero nunca no lo vas a ver en la cancha. va a estar ahí, ¿no? Pues nada más que agradecerte, Quique. Me encanta, pues, güey, platicar contigo. Algo que es real es que toda la gente que pues, ha venido acá al podcast es gente con la que ya he tenido muchas pláticas que me gustan independientemente del podcast. Es una excusa para hablar un poquito más. Pero
pero siempre es un placer y un honor porque también pienso en este proyecto como testimonios de vida, Mm, como de, pues gracias, afortunada o desafortunadamente ya todo se queda, bueno, mientras haya donde, o sea, internet o lo que claro, sea, sí. pues va a estar ahí. Entonces, pues darle vida eterna a pues este momento y esta plática, pues es un honor y la verdad es que, pues como te decía al principio, genuinamente te aprecio mucho como persona, te admiro mucho como persona y aprendo de ti cada vez que estoy contigo, todo el tiempo. Entonces, em, pues por eso es tan especial que estés acá. Y nada, también gracias pues a los que nos escuchan por ahí. Es un proyecto pues, de mucho corazón y pues por aquí nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Mau. Créeme que todo lo que dijiste es recíproco de mi lado y am, el honor fue mío de estar en tu podcast. Y así cerramos. Y así cerramos.